¿Qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para aquellas personas que quieren transmitir, que quieren streamear en lo que es la plataforma de TikTok, que apenas ya rebasaron lo que es la meta o ya llegaron a la meta de lo que son los 1000 seguidores. Me parece que también es tener como cierto número de videos en tu cuenta, algo así. Bueno, para esto antes se podía hacer con la plataforma o con el programa de OBS Studio. Ahora se hace de una manera diferente, ¿ok? Vamos a ir a nuestro navegador preferido, el que tú tengas, ya sea el que tengas en tu computadora. Vamos a ir a Google y ponemos TikTok Studio Live, ¿ok? Vamos a donde en nuestro primer link y vamos a descargar este archivo que viene aquí. Descarga gratuita y se nos va a empezar a descargar un programa. El programa es totalmente de la plataforma de TikTok, o sea, no tiene nada de virus, no tiene nada, bueno, al menos es oficial. Es oficial de la plataforma de TikTok, ¿ok? Es el que la plataforma nos ofrece a las personas que ya cumplieron pues la cierta meta, los ciertos requisitos para poder streamear. Cabe aclarar que para streamear desde este programa sí necesitas tener una computadora más o menos decente, un poquito, sí, más o menos decente para así decirlo. Yo en mi laptop, bueno, te voy a decir más o menos, ¿no? Las cosas. En mi laptop tengo un procesador Core i5 de primera o de segunda generación, o sea, ya es viejito y tiene 8 GB de memoria RAM. En esa laptop que tengo ahí se traba a veces el programa, o sea, me va bien, pero si quiero poner, por ejemplo, un juego más, vamos a poner de ejemplo Plantas vs Zombies, ¿no? El juego a veces se me llega a ver trabado. ¿Por qué? Porque este programa consume varios recursos de tu computadora. Yo podría decirse que un poquito más de lo normal en cuanto a lo que consume, pero está bastante completo su programa. Vamos a cerrar esto y aquí tenemos el archivito. Vamos a darle doble clic y vamos a instalarlo. Ahorita no sé si me va a dejar porque yo ya lo tengo instalado, pero ahí te les voy a enseñar más o menos. Le damos doble clic y nos va a aparecer una ventanita que si queremos instalar le damos que sí. Buscamos la carpeta, le damos en instalar. Se empezará a hacer el proceso de instalación. Esto no va a tardar tanto, es un programa entre comillas ligero, pero pesado para lo que exige en cuanto a lo que son los requerimientos del programa, ¿no? Me parece que no hay algún apartado donde te diga lo que te recomienda de tipo como procesador, memoria RAM, pero yo te recomendaría tener algo ya un poquito más decente, un Core i5 de cuarta, quinta, un Core i3 de quinta, de sexta, memoria RAM pues disponible. Y bueno, ahí está. Aquí nos aparece una palomita para ejecutar el programa. Lo podemos marcar, lo podemos desmarcar, no importa, le damos terminar. Se nos va a abrir el programa. En el programa, al momento de abrirlo, te va a pedir que inicies sesión con tu cuenta de TikTok con la que ya cumpliste esos requisitos. Aquí ya me aparece esta interfaz porque yo ya inicié sesión. O sea, al momento de que tú inicias sesión, te aparece algo más o menos así. No igual como el mío, pero algo más o menos así. Aquí tenemos dos opciones para poder streamear. Streamear en un formato vertical, que es como normalmente se ven los videos en TikTok, así que como un video parado, así en vertical. O también podremos transmitir en formato horizontal. Para intercambiar entre estas dos, aquí donde dice secuencias, abajo viene en qué quieres pues transmitir. En secuencia horizontal, que es así acostado, esperamos a que esto cargue. Te digo que consume algo de recursos de la computadora, se está tardando un poquito. Ahí está mi cámara, mira ahí. Esto ya viene configurado así por defecto, viene mi cámara aquí, yo no la puse. Lo que sí configuré es la secuencia en vertical. Me voy a ir a la secuencia en vertical y aquí igual viene, algunas vienen configurado, viene por ejemplo que la ventanita del chat, que cuando te donan o alguien te siga aparezca una notificación. Si quieres cumplir una meta de que te lleguen rositas o que te hagan donaciones, igual aquí viene bastante muy simple. Es más simple que cuando se hace con el OBS Studio, pero te digo, consume más recursos que el OBS Studio. Aquí, como te digo, escoges una de las dos, transmitir en formato vertical o transmitir en formato horizontal. Ya aquí puedes añadir, aquí en darle donde dice añadir fuente, y aquí viene por así decirlo muy simple. Si quieres grabar la pantalla o que se muestre la pantalla, le das aquí. Yo aquí me aparece esto porque tengo dos pantallas, pero ya no me le das en añadir fuente y aquí me aparece lo que está viendo mi pantalla.
Ya nada más aquí lo podemos alargar, lo podemos arrastrar para acomodarlo en la pantalla. Y aquí como es un formato vertical, pues ahí está, ¿no? De que por ejemplo ya no me gusta, lo quiero eliminar, le damos clic derecho, eliminar y se elimina. Añadir fuente. Ahora que quiero poner mi cámara, entonces le doy aquí añadir fuente, cámara. Selecciono mi cámara, que sería la de aquí arriba, pero no sé por qué no me deja. Bueno, seleccionamos la cámara y añadir fuente. Y aquí estaría pues nuestra cámara. Y nada más la arrastramos en el lugar en donde la queramos poner. Y listo. Que ya no quiero mi cámara. Clic derecho, eliminar. Añadir fuente. ¿Qué quiero añadir fuente? Por ejemplo, quiero añadir la tabla de clasificación. Que son, creo que las últimas personas que te han donado. Le doy aquí. Te aparece que si quieres fondo. Si no, lo bajas al 0. El contenido. Ahí está, ¿no? ¿Quieres ver 5 puestos? Le das aquí 5. ¿Quieres ver 6? Le agregas 1. ¿Quieres nada más ver 3? Le das aquí en 3. Añadir fuente. Aquí está la tabla. La acomodas o la achicas. La arrastras donde quieras. Y ahí está. Te digo, es bastante simple esto, pero te consume más recursos. Ahora, ¿quieres configurar lo que es la resolución, lo del micrófono y todo esto? Para el micrófono y audio es aquí en esta ventanita, le das aquí. El micrófono pues aquí lo seleccionas. Si quieres añadir otro micrófono pues aquí lo seleccionas. Le das aquí en configurar. Y pues seleccionas tu micrófono que quieres que te escuche. Aquí puedes escoger si quieres que se ajuste automáticamente la suspensión de ruido. Que si quieres monitorear el audio. Que si quieres cambiarle el nombre al micrófono para identificarlo más fácil. Aquí también viene lo del audio. Viene un apartado muy importante que es lo del VOD o lo de la retransmisión. Viene una opción que es muy importante por así decirlo. Quieres poner tus audífonos y aparte unas bocinas, pues seleccionas aquí tus audífonos, seleccionas que quieres escuchar Spotify y le pones aquí donde dice solo para mí. ¿Ok? De esta manera tú vas a poder escuchar tu música, pero tu en vivo no va a aparecer nada de la música. Esa es una opción muy importante que viene en el OBS y pues está muy bien que la hayan puesto pues aquí ya directamente. Arriba tenemos una sección en donde nos aparecen lo que el estado de nuestro equipo. Ahorita mismo está ocupándose de mi computadora 2%. Este programa está ocupando 2% del CPU. Está ocupando el 15% de la memoria RAM. Y aquí viene igual si tu internet está lento, aquí te va a aparecer cuántos FPS estás transmitiendo. Y es bastante pues sencillo. Aquí en la parte del chat live viene cuando la gente te comenta, aquí te va a aparecer el chat. Aquí en últimos datos del live te van a aparecer cuántos donadores pues te han donado alguna rosita, algo de lo del TikTok, ¿no? Cuántos nuevos seguidores tienes, cuántas visualizaciones tiene tu directo, y ahí está. Ahora te digo, ¿quieres cambiar la resolución del directo para que te vaya un poco más mejor? Le das aquí, en este engranaje. Seleccionas la calidad del video, por así decirlo. Quieres transmitir en 1080, pues le das 1080. Si quieres transmitir en 720, pues le das 120. En la resolución, pues aquí viene 1280 píxeles por 720, 1920 píxeles por 1080. Aquí puedes cambiarlo, pero ten en cuenta que a mayor resolución y a mayor calidad, más le va a demandar el programa a tu computadora. Si quieres tener algo tranqui, pues te recomendaría una calidad de 720 o mínimo de 480 para que se vea pues más o menos decente. Aquí te da la opción de FPS, que si quieres transmitir a 30, a 45, a 60, pues ahí está. La velocidad del bitrate, esto te lo configura automáticamente. Si quieres cambiarlo, pues lo puedes cambiar. Si no, pues así déjalo, si no le sabes. Aquí viene también una opción muy importante, que es la de grabar. Vamos a guardar esto, le damos aquí en cerrar. Cuando tú estás en tu live, te ofrece esta opción de grabar. ¿Para qué? Para si quieres sacar un clip de tu directo y no lo quieres descargar después y lo quieres editar, nada más le das aquí en grabar y nada más se va a grabar el fragmento donde le des iniciar y luego le das en detener y ya lo vas a tener recortado. Ya nada más va a ser pues cuestión de que lo edites en tu programa favorito y listo. ¿Cómo iniciamos el directo? Le das aquí en empezar y te va a aparecer estas opciones. Puedes elegir una imagen como de portada, una imagen de
Y aquí puedes elegir una imagen de portada para que llame más la atención a tus oyentes, lo que quieras. El tema lo debes de elegir forzosamente, le das a elegir. Que quieres transmitir videojuego, le das aquí en videojuegos, seleccionas cuál videojuego. Que quieres chats y entrevistas, le das aquí y pues ya se pone. Si quieres cambiar de tema, por ejemplo de comida, lo seleccionas y listo. Ya nada más le das aquí donde dice emitir live y de esta forma ya estarás en directo, ya en automático pues ya puedes entrar a tu cuenta y vas a ver que estás en directo. El título lo puedes poner el que tú quieras y pues ya prácticamente eso sería todo en cuestión de este video. Para terminar el live igual es en el botoncito rosa, le das en donde dice terminar live, se cierras el programa y listo, ahí así se cierra el en vivo. Y bueno, pues eso ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte. Espero te haya servido este video. Como te digo, esta es una forma que tienen las personas que acaban de cumplir los requerimientos para streamear en TikTok. Las personas que ya son un poco más famosas, en lugar de usar este programa, les dan una clave de retransmisión. La clave de retransmisión la puedes usar en lo que es la plataforma de OBS o el programa de OBS. Ahí sí la puedes usar, pero ya necesitas tener me parece que 100,000 seguidores o no sé, se la dan solo a ciertas personas, no dicen por qué, o sea, por qué sí se las dan a ellos y por qué a otros no, pero pues solamente algunas personas la tienen para transmitir desde el OBS. Y bueno, pues eso es todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte, nos vemos en la siguiente, un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.